¿Cómo está? Muy buenas noches, un placer saludarle. Feliz inicio de semana, digo dentro de lo que cabe, por supuesto. Esta es ya la décima semana de transmisiones desde esta, su casa, como siempre le digo, mi casa y su casa, así que bienvenido a casa en esta que es la décima semana de transmisiones desde aquí y continuaremos haciéndolo el tiempo que sea necesario. Yo soy Fernando del Rincón y si le parece, hoy tenemos que ahorrar tiempo porque hay mucho que hablar, así que iniciamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Brasil Bolsonaro. El hashtag es Conclu Brasil Bolsonaro, numeral Conclu Brasil Bolsonaro. Esa es la etiqueta que vamos a utilizar durante todo el programa. Sus comentarios con la etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter, Conclu Brasil Bolsonaro es la etiqueta. Y es que el día de hoy tenemos un programa especial sobre Brasil, que ya se convirtió en el segundo país del mundo con más casos confirmados de COVID-19. El segundo país del mundo con más casos confirmados de COVID-19. Ese incremento en los casos, sin embargo, es parte de un aumento casi generalizado en Latinoamérica, que preocupa, por supuesto, a los expertos de salud y a todos nosotros. México, Chile y Perú también han tenido un aumento significativo en sus registros, a pesar de las fechas y agendas de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y de el subsecretario de Salud, López-Gatell. Pues ninguna fecha ha sido ni el punto más alto, ni cuando se ha aplanado la curva. Lo mismo está pasando en Chile, lo mismo está pasando en Perú. Lo que pasa es que ahí no han dado fechas ni agendas, ¿no? No han hecho calendario para el COVID, como lo han hecho en México. En fin, pero Brasil ya es el segundo país con más casos a nivel mundial, así que vamos a estar hablando precisamente de Brasil. Pero si le parece, antes de ir con la situación en Brasil, veamos primero cómo ha evolucionado la curva en la región para que entendamos estas cifras. Vamos a iniciar, como siempre, por orden alfabético con Argentina, que actualiza a 12,628 la cifra de contagiados y suma 467 fallecimientos. En Bahamas hay un centenar de casos y 11 muertos. En Belice se mantiene con 18 casos confirmados y 2 fallecidos. Bolivia, en el último informe, 6,600 casos y 261 muertos. 6,660 casos en Bolivia y 261 muertos. En Brasil se contabilizan 374,898 casos y 23,473 víctimas mortales. Estas son las cifras que ponen a Brasil en el segundo lugar de casos confirmados en el mundo. 374,898 casos. De ahí nos vamos a Chile, en donde se contabilizan 73,997 contagios y 761 muertos. Colombia reporta 21,981 casos y 750 defunciones. Costa Rica tiene 951 casos y 10 fallecidos. En Cuba, la cifra oficial es de 1,947 infectados y 82 decesos, es lo que reconoce el régimen allá en Cuba. En Ecuador son más de 37,300 los casos confirmados y 3,203 los muertos. De ahí nos vamos con El Salvador, en donde se registran 1,983 casos y 35 muertes. Guatemala registra en el último informe 3,760 casos y 59 muertos. Le repito, el último informe de Guatemala, 3,760 casos y 59 muertos. Bien, de ahí nos vamos a Haití. Haití tiene 958 contagios y 27 fallecimientos. Honduras cuenta al menos con 4,189 contagios y 182 muertes. Jamaica, 552 casos y 9 fallecidos. México elevó a 71,105 la cifra de casos y confirma 7,633 fallecimientos. Le repito, México eleva a 71,105 la cifra de casos y confirma 7,633 fallecimientos. Nicaragua, el régimen Ortega Murillo, se lo subrayo, reconoce 279 contagios y 17 fallecidos, según el régimen Ortega Murillo.
Panamá, 11.183 infectados y 310 defunciones. En Paraguay, 865 casos y 11 muertes. En Perú suben a más de 123.900 los casos confirmados. 123.900 los casos confirmados y a 3.629 el número de muertos. Esto en Perú. Cifras alarmantes en general, pero los peores temores se concentran, como le digo, en estos momentos en un país, Brasil. Brasil parece adentrarse en otra semana negra a medida que aumentan por miles los casos de coronavirus y por cientos las muertes. Sin embargo, cuanto más oscura se ve la realidad para los brasileños, mayor es la controversia. Sí, la controversia en torno al presidente, a Jair Bolsonaro. Esta es la imagen que él quiere proyectar hacia el mundo. Un presidente en control de la pandemia. Un mandatario fuerte y cercano que interactúa con su gente como si fuera inmune, sin necesidad de usar mascarilla y arropado por multitudes que lo consideran prácticamente un mito. Ese espectáculo trata de opacar esta otra realidad mucho más sombría. Igual de ferviente es el rechazo que provoca Bolsonaro en sus detractores. Ellos también expresan a pleno grito su desaprobación. Y lo hicieron este sábado cuando Bolsonaro dejó el Palacio Presidencial, no para unirse a sus seguidores, sino para hacer una parada improvisada en un puesto de perritos calientes. Una cena que estuvo aderezada por gritos de asesino y basura, mientras resonaban cacerolazos desde las ventanas. Y es que su gobierno está en grave, serios problemas. El sábado Brasil se convirtió, como le decía, en el segundo país del mundo con más casos confirmados de COVID-19 y es el sexto en el mundo con más muertes. El Ministerio de Salud anunció más de 11.600 nuevos casos en las últimas 24 horas. Imagínese usted, más de 11.600 nuevos casos en 24 horas, así como 806 nuevos decesos. Con ello suman 374.898 contagios y 23.473 muertes por el virus. Dentro de esta última categoría, preocupa lo que está ocurriendo en la población indígena. Un reciente estudio revela que los indígenas están muriendo a un ritmo alarmante, lejos de los hospitales y a menudo sin infraestructura básica. De acuerdo con el Grupo Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, la tasa de mortalidad entre ellos es de 12,6%. Es el doble que la del resto de la población brasileña. En definitiva, Bolsonaro lo está haciendo tan mal, que hasta su aliado, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ve una amenaza en Brasil. Tampoco es que Estados Unidos esté también, tampoco es que Trump lo haya hecho también. Imagínese usted. Y eso que Estados Unidos, le digo, es el país del mundo con más casos, ¿no? Muertes, con diferencia, y que sean innumerables paralelismos, por cierto, también, ¿no? En la gestión de Trump y Bolsonaro, en la recomendación de cosas que no están aprobadas por la Organización Mundial de Salud, en muchas cosas, en el uso de tapabocas en algún momento, en fin. Pero bueno, aún así, con este paralelismo, esta similitud en el manejo del COVID-19 por parte de ambos mandatarios, la Casa Blanca emitió una suspensión de viajes para los pasajeros procedentes de Brasil, que en un principio debía entrar en vigor el jueves, pero que fue modificada para que tenga efecto desde este mismo martes. El gobierno trata de restarle importancia, señalando que la medida estadounidense tiene el mismo propósito que una medida anterior, y según ellos es análoga a la emitida por el Ejecutivo brasileño. Mientras tanto, las consecuencias de las criticadas decisiones de Bolsonaro se terminan pagando en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, muchos saturados incluso antes de alcanzar el pico de la pandemia, tal y como comprobó nuestro enviado especial, Nick Patton Walsh.
Sao Paulo, la ciudad más grande y el punto más candente de coronavirus en Brasil. Fuera del hospital Emilio Rivas, donde no llegan ambulancias con pacientes, el silencio sepulcral no es una buena señal. De hecho, apunta a lo peor, porque esta enorme unidad de cuidados intensivos ya no tiene camas disponibles. Lo sorprendente en este momento es que el número más alto de casos en Brasil posiblemente llegue dentro de una semana, y ya esta inmensa unidad de cuidados intensivos está llena. Y entre los pacientes hay una sensación de ansiedad creciente. En realidad sienten miedo de lo que se avecina. Los médicos han escuchado al presidente Jair Bolsonaro decir con desdén que la enfermedad es apenas una simple gripe, pero los comentarios triviales del mandatario no los han protegido. De hecho, una de las enfermeras falleció hace 2 días en este cuarto, y dentro de este cuarto hay un doctor de este equipo de médicos conectado a un respirador y otro hoy ha dado positivo a la prueba. Never before it touched us like this. Nunca antes nos ha tocado de esta manera. Nunca hemos perdido a un colega en la unidad de cuidados intensivos. Sí, no es una gripe. Es lo peor a lo que nos hemos enfrentado en nuestra carrera. ¿Está preocupado por su vida? Sí. Es un virus que sofoca y silencia, pero de repente hay una conmoción. Una paciente de 40 años sufre un paro cardiorrespiratorio. Solo la enérgica reanimación del doctor la mantiene con vida, pero después de 40 minutos es obvio que no podrá sobrevivir. Limpian su cuerpo, desconectan los tubos que la mantenían con vida y se la llevan. Se va a necesitar este cuarto. Todo sucede tan rápido, pero deja una gran huella. Un panorama muy diferente a un mitin presidencial. La mayor parte del tiempo las personas llevan mascarillas, pero la riqueza se antepone a la salud. Tenemos que ser valientes para encarar este virus. ¿Hay personas que están muriendo? Sí, las hay, y lo lamento. Pero morirán muchas más personas si la economía continúa destruyéndose por las medidas de confinamiento. En las laderas de Sao Paulo, los excavadores no están listos para una recesión. Hay un sinfín de fosas recién cavadas, listas para recibir a los muertos que no cesan de llegar. Las cifras de Brasil ya son alarmantes, pero está claro que no estamos viendo todo el panorama porque no tienen todas las pruebas de laboratorio que quisieran tener. Pero por todos lados se aprecia que la gente entiende. Esto es solo el comienzo. Nick Payton Walsh, CNN, Sao Paulo. Gracias a Nick Patton Walsh por el informe desde São Paulo, allá en Brasil. A pedido del exministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, el Tribunal Supremo de ese país publicó el viernes un video de una reunión que el presidente Jair Bolsonaro sostuvo con su gabinete el pasado 22 de abril. El video, según Moro, ejemplifica abuso de poder por parte de Bolsonaro por supuestamente interferir políticamente sobre la Policía Federal y amenazar con despedirlo, acusaciones que Bolsonaro niega. Pero mientras este asunto se debate, otro se calienta. Porque en esa misma reunión, que se llevó a cabo cuando el coronavirus comenzaba a esparcirse rápidamente por Brasil, hubo muy pocas menciones de Bolsonaro sobre la pandemia. Los comentarios relacionados están atados a insultos de Bolsonaro en contra de gobernadores y alcaldes que han tomado medidas para evitar los contagios. Algunos medios en Brasil creen que esto es una muestra más del grado de desinterés del mandatario. Pero vamos a profundizar. Vamos hasta Atlanta, por supuesto con nuestra Kay Guerrero y su reporte K. Vamos para allá. ¿Qué tal, Kay? ¿Cómo estás? Buenas noches, buen inicio de semana. Te saludo aquí desde casa, desde tu casa, allá en tu casa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Fernando, buenas noches. Mira, te estoy escuchando con atención y es muy preocupante saber que Brasil es el país más infectado en América Latina, el segundo en el mundo, como tú mencionabas, por los casos de coronavirus. Pero también hay que tener en cuenta que la situación podría empeorar en las próximas semanas cuando alcancen el punto máximo de esa curva de contagio. Pero a pesar de esta alarmante información, alarmante situación, Fernando, el presidente Jair Bolsonaro se muestra quizás desinteresado, vamos a decirlo de esa forma. Además de desafiar las normas de distanciamiento social que están establecidas, también ataca directamente a los rivales políticos que tratan de contener esos contagios. Y uno de estos episodios quedó grabado. ¿Cuándo fue eso?
Eso fue durante la polémica reunión ministerial que Bolsonaro sostuvo el pasado 22 de abril con miembros de su gabinete en la capital brasileña. Pese a que la reunión precisamente era para hablar de la pandemia, poco se mencionó. Allí no hubo discusión de planes o de estrategia o de enfermos o fallecidos. Bolsonaro solo se refirió al tema unos minutos y lo hizo para atacar, Fernando, con improperios y malas palabras a los gobernadores de Sao Paulo, Río de Janeiro y también al alcalde de Manaus. Todos estos políticos, como ya sabemos, han expresado abiertamente su rechazo a la postura de Bolsonaro en medio de esta pandemia. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el mandatario exactamente en esa reunión. Lo que ellos quieren es nuestra libertad. Eso es verdad. Lo que esa del gobernador de Sao Paulo, esa del gobernador de Río de Janeiro, entre otros, hicieron con el virus es exactamente eso. Ellos quieren aprovecharse de este virus y el alcalde de Manaus está abriendo fosas comunes. Quien no conoce su historia, que vaya a averiguarla. Fernando, varios artículos de prensa publicados este fin de semana en Brasil y también en el mundo, hay que decirlo, sugieren que esta reunión, este lenguaje, esta desconexión, es una muestra más de la irresponsabilidad expuesta por el presidente Bolsonaro, quien aún no se ha pronunciado sobre estos comentarios. Y aunque en ese momento, a finales de abril, la situación en Brasil era bastante diferente porque solamente se reportaban 46.000 contagios, hay quienes argumentan que esos eran los días claves para tomar decisiones, para actuar, para hacer algo. Y precisamente por el comportamiento del mandatario es que hoy por hoy varios sectores en Brasil están pidiendo su renuncia. Uno de estos pedidos lo hizo precisamente el alcalde de Manaus, Arthur Virgilio Neto, en entrevista con CNN Internacional. El alcalde que fue mencionado en esa reunión de abril dice, Fernando, que Bolsonaro es cómplice de las muertes por coronavirus en Brasil. Escuchemos. El presidente lo llamó un pedazo de... Sí. ¿Por qué hizo eso? Porque su sueño es ser un dictador, pero es muy estúpido. Usted culpa a sus palabras por el brote aquí, porque la gente estaba muy ocupada siguiendo con su vida cotidiana. Tiene complicidad con las muertes de coronavirus en Brasil. Creo que en parte es corresponsable. Viendo lo que sucede aquí, el número de personas que están enfermas en Manaus, si tiene un mensaje para el presidente Bolsonaro, ¿cuál sería? Señor presidente Bolsonaro, por favor, cállese la boca y quédese en su casa. Renuncie, renuncie, renuncie. ¿Por qué? Porque no gobierna Brasil. Fernando, son fuertes palabras de parte y parte, pero también de forma paralela hay 7 partidos políticos, juristas, intelectuales, artistas, organizaciones de la sociedad civil en Brasil que el pasado jueves entregaron a la Cámara de Diputados un pedido colectivo encaminado precisamente a la apertura de un proceso de juicio político en contra del presidente Bolsonaro. Lo están acusando, Fernando, de crímenes de responsabilidad pública, incluyendo atentado a la salud pública, dicen, por su conducta irresponsable a la hora de afrontar el COVID-19. El equipo de prensa de la Cámara de Diputados de Brasil dijo a CNN que por el momento no hay ninguna decisión al respecto, Fernando, pero confirman que hay en la actualidad 35 peticiones en contra del mandatario y por ahora el Palacio de Planalto, que es la sede de la presidencia de Brasil, se niega a comentar sobre esto, Fernando. Pues por el momento se niegan a comentar por esto, Kate, pero hay que revisar la historia de Brasil, recordar lo que, claro, en escenarios muy diferentes, pero cuando se escucha esta voz de un juicio político, hay quienes dicen, pues es una difícil tirada, una larga tirada, pero no fue tan larga, por ejemplo, para una Dilma Rousseff. Es decir, hay que tener en cuenta el antecedente en diferentes escenarios, pero por la posibilidad de que en efecto lo que inicia como un reclamo se pueda convertir en una realidad. Es decir, el procedimiento, aunque largo, en Brasil parece que tiene efecto cuando esto suena, Kay. Así es, Fernando, y mientras eso pasa, mientras se debate políticamente lo que puede ocurrir en Brasil, lo más importante es que se tenga en mente que hay una emergencia, que hay que tomar acciones y que las acciones se tienen que tomar hoy, no mañana, Fernando. Efectivamente. Yo no sé en este tema si todos los políticos lo entiendan así, pero creo que esa es la prioridad para cualquier persona en este momento. Ojalá que esa sea la perspectiva también, ¿no?, de los políticos brasileños y de todo el continente y todo el mundo. Mi querida Kay, saludos allá en casa. Gracias, que pases la mejor de las noches.
Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, Mickey. @KGuerreroCNN, así la encuentra en Twitter. @KGuerreroCNN. Ahí la encuentra en Twitter. Y por supuesto, siempre con más información, además de su reporte. Voy a hacer una pausa. Voy a regresar para hablar con Alessandro Molon. ¿Quién es Alessandro Molon? Es líder de la oposición en la Cámara de Diputados de Brasil, miembro del Partido Socialista Brasileño, uno de los diputados que pide el juicio político para Bolsonaro. Regresamos entonces con él después de la pausa. Antes de darle la bienvenida al diputado, le explico en casa cuál es la dinámica, pues por la barrera idiomática. Yo estaré haciendo las preguntas al diputado en español y escucharemos la traducción en vivo, pues en directo, de mi compañera Gabriela Matute, que nos está apoyando en esto. Gaby Matute está haciendo la traducción precisamente del portugués al español en la respuesta del diputado. Así que ahora, él por supuesto entiende un poco de español, entonces estará escuchando mis preguntas en español. Serán pausadas y cortas para facilitar la comunicación. Le doy la bienvenida a Alessandro Molon, líder de la oposición en la Cámara de Diputados de Brasil, miembro del Partido Socialista Brasileño, quien hace apenas unas horas escribió en su cuenta de Twitter, precisamente sobre este tema del que vamos a hablar el día de hoy. Diputado, gracias por aceptar la invitación. Es un gran placer, Fernando, conversar contigo. Y quiero felicitarlo y a todos los espectadores de CNN, nuestros hermanos suramericanos y brasileños. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Diputado, habrá quien diga, se están aprovechando de la crisis por el coronavirus para una agenda política. ¿Qué responden ustedes? Infelizmente eso no es verdad. En la oposición resistimos, demoramos mucho en hacer el pedido de juicio político al presidente de la República. Exactamente porque no nos gustaría desviar nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra atención del combate al coronavirus. Es un momento en donde nuestro país debería estar unido, no enfrentándose a esta grave enfermedad. Infelizmente, descubrimos que el mayor aliado del virus, el mejor amigo del virus, es el presidente de la República de Brasil. La conducta del presidente ha sido la más irresponsable posible. Ha dificultado el distanciamiento social y solo piensa en su propia reelección. Estimula que las personas salgan con el objetivo de que la economía siga creciendo. Y la consecuencia de ese comportamiento tan irresponsable la estamos viendo en los números. Brasil es el segundo país del mundo en contaminados y tenemos casi 24,000 muertos. 24,000 brasileños muertos que podría haber sido evitado si tuviéramos un presidente que pensara antes que más nada en la vida de su pueblo. En estos momentos debemos apartar al presidente de la República y significa para los brasileños salvarlos, a ellos, a quienes están muriendo por la conducta del presidente. ¿No debería ser primero atender la emergencia de salud antes que una agenda política en Brasil? Sin duda, si el presidente de la República no fuese el mayor obstáculo a enfrentarse al coronavirus, sería lo correcto. En condiciones normales, nadie haría cualquier movimiento de la oposición en cuanto al presidente. Afuera, en el mundo entero, vemos líderes de derecha, de izquierda, no importa su ideología, y la oposición, tanto de derecha como de izquierda, no importa de la ideología. Están agarrados de las manos para proteger la vida de sus ciudadanos,
Pero aquí en Brasil, lamentablemente, tenemos un irresponsable en la presidencia de la República. Un hombre que actúa de manera criminal, que está provocando la muerte de brasileños. Entonces, infelizmente, no podemos esperar a que la epidemia pase para actuar. Si hiciéramos eso, nos volveríamos cómplices, conniventes de los asesinatos de los hermanos brasileños. Y eso nunca lo seremos. Diputado, permítame marcar una pausa para regresar y continuar con esta entrevista. Ya volvemos en un momento. Estamos hablando precisamente sobre el tema de Brasil. Mi invitado esta noche es el diputado, miembro del Partido Socialista Brasileño, Alessandro Molon. Es líder de la oposición en la Cámara de Diputados de Brasil. Ya regresamos después de la pausa para continuar con él. No todos entienden la gravedad de la situación que vivimos. Imágenes como las que están viendo dan cuenta de eso. También situaciones como esas son las que ponen en peligro la vida de muchos de nosotros y hacen que el relajamiento de las medidas de distanciamiento social deba revertirse. Eso que está usted viendo pasó en Houston. El alcalde de la ciudad confirmó a CNN que tras ver esa escena y otras similares durante el fin de semana festivo, ordenó que las autoridades hagan cumplir las reglas del 25% de capacidad máxima en discotecas, bares y restaurantes. Esto a pesar de que había dicho que no lo harían. ¡Qué irresponsabilidad! Usted vea esto. ¿Hemos aprendido algo? ¿O de nada sirvió la lección? Mire usted. Continuamos con Alessandro Molon, líder de la oposición en la Cámara de Diputados de Brasil, miembro del Partido Socialista Brasileño. Diputado, un juicio político contra Jair Bolsonaro, que es lo que proponen, no sería rápido. No es una solución inmediata para enfrentar el coronavirus. ¿Por qué lo plantea como una solución a la crisis? Bueno, estamos adoptando todas las medidas posibles para enfrentar el coronavirus. Por ejemplo, los alcaldes y gobernadores brasileños decidieron ignorar al presidente de la República, ya que desde la presidencia de la República no viene ninguna orientación ni coordinación seria, consecuente y responsable. Entonces los alcaldes y gobernadores decidieron actuar por cuenta propia, trabajando a su forma para garantizar el distanciamiento social y equipar los hospitales con respiradores eléctricos para atender a la mayor cantidad de personas. Por otro lado, en el Congreso Nacional, en el Poder Legislativo, aprobamos una serie de leyes que garantizan un paquete de emergencia para los ciudadanos brasileños para que puedan permanecer en casa. Por tanto, no tengan que ir a trabajar. Puedan hacer el distanciamiento social y también recursos para estados y municipios brasileños, equipar a sus hospitales y para micro y pequeñas empresas para que no quiebren durante la crisis. Entonces hemos actuado de un lado del Poder Legislativo y del otro lado del Poder Ejecutivo a nivel local y regional, con alcaldes y gobernadores, ya que nada se puede esperar del presidente de la República. Por otro lado, en cuanto a eso, intentamos apartarlo porque cuando más rápido se pueda apartar de la presidencia de la República, más vidas se podrán salvar. Un presidente que sabotea todo el momento, que de alguna manera dificulta el distanciamiento social. Una crisis como el coronavirus no necesita hoy de una crisis política, pero ya existe. Hoy Brasil enfrenta entonces dos crisis y no solo una.
Sin duda alguna. Nosotros enfrentamos esta pandemia que está asustando a todo el mundo y está colocando en riesgo la vida de las personas en todo el planeta, pero aquí en Brasil tiene una gravedad mayor porque tenemos en estos momentos el peor gobierno que podríamos tener. Es como si fuese una tempestad, una tormenta perfecta. Todas esas cosas malas, como si todas esas cosas malas acontecieran al mismo momento. La crisis política grave, la crisis de salud que nos enfrentamos, y como si no bastara eso, tenemos un presidente que ataca a la propia democracia. Intenta minar, intenta debilitar los pilares que sustentan nuestra democracia. Está atacando al poder legislativo, ha atacado al poder judicial, y es como si prefiriera gobernar solo, sin que su poder tuviese límites. Es un momento muy difícil que vive Brasil. En mi vida pública jamás viví otro momento como este. Ya fui de gobierno, ya fui de oposición, pero jamás pude imaginar que nosotros fuésemos a vivir un momento tan malo como este que vivimos actualmente en Brasil. Diputado, hemos visto seguidores de Bolsonaro salir a las calles y hacer caso a todas las cosas que dice Jair Bolsonaro. El plantear un juicio político no provoca más una respuesta irresponsable de su base. El problema es que puede ser, y si no hiciéramos algo inmediatamente, tal vez de aquí a un tiempo sea muy tarde. Alemania, en la década de los 30, experimentó eso. Alemania imaginó que Hitler en algún momento tendría el sentido común de no traspasar ciertos límites. Después se dieron cuenta que era muy tarde. Ya vimos otros dictadores que hicieron eso en muchos países. Cuando las instituciones deciden actuar, ya no pueden hacerlo. No queremos pecar por la omisión. Es necesario actuar cuanto antes, colocar límites, establecer barreras, mostrándole a Bolsonaro que la ley no pasará y cobrarle que debe responder por los crímenes que ya practicó, los crímenes que ya hizo, que ya cometió. Debe responder por ellos cuanto antes. Si nosotros permitimos eso, ellos gritarán mucho más alto. Hay una frase muy célebre de Martin Luther King que dice que lo que le asustaba no era el grito de los malos, sino el silencio de los buenos. Este es el momento de Brasil. Es un momento en donde quien tiene un compromiso con la democracia y con los derechos fundamentales de los ciudadanos no se puede callar. Voy a marcar una nueva pausa, diputado, para regresar, y le pregunto desde ahora, pero escucho su respuesta al regresar de la pausa. ¿Compara usted a Jair Bolsonaro con dictadores como Hitler? Hago una pausa, regreso, escucho su respuesta. Ya venimos. Continuamos con Alessandro Molon, líder de la oposición en la Cámara de Diputados de Brasil, miembro del Partido Socialista Brasileño, es parte de la oposición y de los más de 400 grupos u organizaciones no gubernamentales en Brasil que están pidiendo un juicio político contra Jair Bolsonaro por su manejo con el tema de la pandemia. Le preguntaba, diputado, antes de la pausa, si usted compara a Jair Bolsonaro con dictadores de la talla de Hitler. Le pregunto porque hizo mención o referencia de lo que ocurriera en Alemania. ¿Usted lo compara con dictadores de ese nivel? Antes que nada, Fernando, es muy importante aclarar que nuestro pedido de juicio político contra el presidente no es apenas por la forma
como él viene actuando con la pandemia. Eso ya constituye por sí solo un crimen y ese es uno de los fundamentos de nuestro pedido de juicio político. Pero también estamos pidiendo su juicio por los ataques a la democracia. En algunas manifestaciones públicas, en sus discursos, deja claro su desprecio por la democracia y su ataque a otros poderes. De varias maneras. Él viene dejando claro que no respeta los otros poderes. Participó en manifestaciones que pedían el cierre del Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal. En un discurso suyo, elogió a la dictadura que hubo en Brasil. Como si no bastara todo eso, algunos de sus seguidores también repiten gestos, sean de miembros de la Alemania nazista o ideas propagadas por Mussolini. Por ejemplo, un exsecretario de Cultura de la Presidencia de la República realizó un discurso en donde se asemejaba un discurso de Goebbels, el ministro de Hitler. En la última reunión presidencial ante el Supremo Tribunal Federal, oímos al presidente de la República decir que iba a llamar a la población para que se resistiera al distanciamiento social decretado por alcaldes y gobernadores. Decía que apenas un pueblo armado es un pueblo libre. Es Mussolini. Por tanto, no somos nosotros quienes asociamos al presidente de la República a dictadores. A varios en todo el mundo. Es él mismo. Sus palabras, sus conductas que lo aproximan a estos lamentables ejemplos de la historia, que no quisiéramos ni siquiera acordarnos de ellos. Desde esta perspectiva, entendemos que la oposición no solo utilizará el tema del coronavirus, de la pandemia, para sustentar un juicio político, pero hay elementos importantes como el despido y la renuncia de 2 ministros de salud. ¿Serán incluidos sus testimonios para sustentar aún más la intención de un juicio político? Sin duda. Tanto los testimonios del ministro de la Salud, y es más, Fernando, se rehusaron a adoptar la hidroxicloroquina como un remedio oficial en Brasil. Es por eso que fueron despedidos, porque insistieron que la única cosa que sabemos de que la persona, además de lavarse las manos y usar máscaras de distanciamiento social, por tanto fueron despedidos por el presidente de la República porque obedecieron a la ciencia, porque fueron fieles a sus juramentos de proteger la vida humana. Además de su testimonio, nosotros vamos a pedir también el testimonio del exministro de Justicia, que se rehusó a cambiar al jefe de la Policía Federal, nuestro FBI en Brasil, porque el presidente de la República quería colocar a un amigo suyo para proteger a sus hijos y sus amigos de gravísimas investigaciones criminales. Esto es una gravedad grandísima, altísima, y vamos a pedir que el exministro de Salud y el ministro de Justicia rindan su testimonio. Diputado, se me ha terminado el tiempo. Quiero agradecerle de sobremanera que me haya acompañado en esta entrevista. Por supuesto, estaremos al pendiente. Les deseamos lo mejor a mis hermanos brasileños para que sigan y salgan adelante de esta pandemia. Gracias, diputado. Muchas gracias, Fernando, por la invitación, por la oportunidad. Brasil vive un momento muy difícil, pero el pueblo brasileño y nuestra nación son mucho mayores, mucho mejores que el presidente que tenemos. Esperamos poder colaborar con todos los hermanos latinoamericanos para la construcción de un mundo mejor. Muchísimas gracias.
Gracias, diputado. Alessandro Molón, líder de la oposición en la Cámara de Diputados de Brasil, miembro del Partido Socialista Brasileño, me acompañó. Y Gabriela Matute, mi compañera Gabriela Matute, en la traducción. Muchísimas gracias, mi querida Gaby Matute. Hacemos pausa, regreso. Francia está entre los 10 países con más casos de coronavirus del mundo, pero tras semanas de encierro, toca regresar a la nueva normalidad. Para los restaurantes preocupados por esta nueva etapa, un diseñador francés ofrece una ingeniosa solución, aunque no está comprobado cuán segura sea. Se trata de una enorme tulipa de plástico que se supone sirva para proteger a los comensales mientras comen y que cuelga del techo. El diseñador dice que desde Francia, Bélgica, Canadá, Japón y Argentina se han interesado por su propuesta. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en Conclusiones, no lo vio. Lo veo mañana, si me acompaña, por supuesto. Gracias.